Génesis capítulo 24. Hemos estado estudiando todo este año acerca de la familia y aprendimos al inicio de esta sección de Génesis que este libro nos enseña que Dios creó todo perfecto, todo en armonía, pero el pecado afectó la creación. Y eso dañó todo, incluyendo el hogar, incluyendo el matrimonio, porque en el matrimonio dos personas pecadoras se han unido. Y esto nos recuerda la gran necesidad que tiene todo hombre de un redentor. Y ese redentor nada más es Cristo Jesús. Quien se pone a cuentas con Dios por medio de Cristo Jesús tiene la capacidad de contribuir a la armonía en su hogar. Una armonía verdadera, real, bíblica, espiritual. Una pareja de creyentes, entre más se acercan a Dios, ¿qué creen? Más se acercan entre ellos. Y esa es la gráfica que tenemos nosotros aquí. Entre más usted y su compañera se acerquen a Dios, más se van a acercar entre ustedes. Pero entre más alejados estén ustedes de Dios, más alejados van a estar entre ustedes. Y esto lo vemos claramente en la palabra de Dios y nos lo enseña este libro de Génesis, lo hemos estado estudiando para ver todo esto acerca del matrimonio, de las relaciones. Hemos decidido usar el ejemplo de Isaac y Rebeca que se encuentra en Génesis capítulo 24. Hemos visto esta relación desde su inicio y la hemos estado contrarrestando con el mundo, y el día de hoy, si el Señor lo permite, haremos lo mismo. Génesis 24 nos ha mostrado varias cosas doctrinales, pero también nos ha dado muy buenas aplicaciones. Comenzamos nosotros estudiando que Abraham tomó con mucha seriedad el matrimonio de su hijo Isaac. De hecho, le pidió a su siervo, el de más confianza, el de mayor jerarquía, el de más experiencia, ir a buscar esposa para Isaac, pero que ella no estuviera entre los cananeos, los cuales eran idólatras. Él quería una creyente para su hijo. Abraham confió en la providencia de Dios para encontrar a la persona adecuada. No se dejó llevar por sus deseos, por su impulso, sino por lo que indicaba el Señor. También nosotros estudiamos que tanto Abraham como su siervo Eliezer bañaron esta misión con oración. Se la pasaron orando fervientemente a Dios para que se encontrara la persona que Dios había preparado para Isaac. Dios guió a Eliezer hacia esta dama llamada Rebeca, quien resultó ser una mujer virtuosa, como nosotros lo estudiamos. Rebeca honró a sus padres porque los respetó y en cuanto entra a su casa les cuenta todo lo que había sucedido. Ella también invita a Eliezer a su casa para que pase la noche y conozca a su familia. Rebeca tenía una gran comunicación con sus padres y lo estudiamos a fondo. También estudiamos nosotros que los padres de Rebeca respetaron el deseo de su hija de casarse. Ellos le preguntaron si ella se quería ir a casar con Isaac y dice la Biblia que no lo dudó y dijo, I do. Hasta en inglés habló Rebeca esa ocasión. I do, quiero irme a casar. En ese proceso aprendimos que los padres no le están confiando su hija a Isaac ni a su siervo Eliezer, se la están confiando a Dios. Vimos cómo oraron fervientemente y cómo Dios contestó claramente, y esto es importante, contestó claramente y les enseñó cuál era su voluntad. No había duda de que todo esto venía de Dios y de hecho la Biblia lo resalta. Mira lo que dice Génesis 24:50. Génesis 24:50. Entonces Labán, hermano de Rebeca, y Betuel, padre de Rebeca,
respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto. De Dios ha salido esto. No podemos hablar malo ni bueno. Estudiamos que vieron claramente que Dios había obrado en todo lo que estaba sucediendo. Esta joven, sin saberlo, estaría en la línea genealógica de nuestro Salvador Cristo Jesús. ¡Qué privilegio! Rebeca salió de su casa y no nada más salió, pero la Biblia dice que salió con la bendición de sus padres. Miren el versículo 60 lo que nos dice. Génesis 24, 60. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes las puertas de tus enemigos. Rebeca tenía en su sangre algo de mexicana, de hispana, porque le desearon que tuviera muchos chiquillos. No evangelizamos, pero cómo tenemos chiquillos, ¿verdad? Isaac y Rebeca no confiaron en el siervo, no confiaron en Isaac, no confiaron en Abraham, confiaron en la dirección de Dios. Ambos están caminando por fe y no por vista. Ponte a pensar en esto. Isaac no sabía con quién se iba a casar, no sabía con qué tipo de persona iba a regresar Eliezer. Lo único que él sabía era que Dios le guiaría y que ella iba a ser una creyente. Eso fue lo que le pidió Abraham a su siervo. Nunca se habló de su apariencia, de su estado social, de su estado económico, de su altura, de su color de piel, nada, absolutamente nada. Él está confiando en la providencia de Dios y está dando un paso enorme de fe. ¿Qué tal Rebeca? Pensemos en la situación de Rebeca. Sale de su casa, no había medios de transporte como en nuestros días. Lo más probable es que ya no vería a su familia y se va con un hombre que no conoce, Isaac. No sabía cómo era él. No conocía la tierra a donde ella iba a llegar. Ni siquiera conocía a su suegro. No sabía que lo único que ella sabía es que este hombre era de buena posición, pero sobre todo que era un creyente temeroso de Dios. Eso era lo que ella sabía. Pero aquí hay algo interesante si te pones a pensar. Tanto Abraham, padre de Isaac, como Betuel, padre de Rebeca, instruyeron a sus hijos a acercarse a Dios. ¿Te das cuenta la gráfica que te enseñé? Entre más se acercan las personas a Dios, más se van a acercar entre ellos. El pastor Bruce Blakey, algunos de ustedes lo llegaron a conocer, solía decir lo siguiente: joven, corre lo más rápido que puedas hacia el Señor Jesucristo y cuando hayas alcanzado una gran velocidad, voltea y toma la primera jovencita que veas y cásate con ella. Lo que él estaba haciendo simplemente era describir este triángulo. Corre, corre al Señor Jesús. Y si alguien va a la misma velocidad y la misma dirección, el Señor te está guiando a esa persona. No se te ocurra bajar la velocidad, no se te ocurra retroceder. Tú sigue a la meta que es Cristo Jesús. Y aquí tenemos a dos jóvenes corriendo a gran velocidad hacia Dios con la guía de sus padres, confiando en la providencia de Dios. Pero mientras Eliezer estaba buscando la esposa para Isaac, ¿qué estaba haciendo Isaac? ¿Qué estaba haciendo? Vamos a Génesis 24, 62. Miren el versículo 62. ¿Qué estaba haciendo Isaac mientras Dios obraba sus propósitos en quien sería su esposa? Dice Génesis 24, 62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Versículo 63. Aquí dice algo interesante. Y había salido Isaac, ¿a qué? A meditar. Meditar. Meditar.
Había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. La Biblia dice que Isaac estaba meditando, pero no se refiere a la meditación de nuestros días, que es poner la mente en blanco y relajarse. Esa es una práctica que no es bíblica. La palabra hebrea que se usa aquí para meditar no es común. De hecho, se usa nada más aquí y transmite la idea de pensar profundamente en algo, reflexionar, incluso orar, es lo que dice el diccionario. Por esa razón, versiones de la Biblia como la Reina Valera 1909, en lugar de usar la palabra meditar, dice, y había salido Isaac a orar. Orar. Ahora, esta palabra es diferente a la que nosotros encontramos en Salmo 1:2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni así escarnecedores, se ha sentado antes de... En su ley medita de día y de noche. Esta palabra es diferente porque la de Salmo significa masticar y extraer todos los nutrientes, pero esta es diferente. Él estaba enfocado en Dios, pensando en Dios, reflexionando en la voluntad de Dios. Lo que vemos nosotros aquí es que Dios estaba guiando a Rebeca providencialmente con un hombre de oración, de oración. Si los padres de Rebeca hubieran visto a Isaac orando, a su futuro yerno rendido a Dios, créanlo que estuvieran más tranquilos todavía. Porque eso es una muestra de la dependencia de Isaac de Dios, de su consagración, de su necesidad de Dios. Quizá en el momento de la crisis, ellos no van a poder estar ahí con su hija, pero ¿sabes qué? Su yerno buscaría una ayuda superior en oración, que es la ayuda de Dios. Qué tranquilidad, qué respiro, qué carga se nos quita cuando sabemos que nuestro yerno, nuestra nuera, son personas de oración y de comunión con Dios. Pero ¿sobre qué estaría meditando, orando Isaac? Bueno, por todo este capítulo que ya hemos estado estudiando, por el contexto, no es difícil suponer que estaba pensando en su futura esposa, que estaba meditando en este siervo que se había ido, que le estaba pidiendo a Dios que lo guiara. Muy probablemente oraba y reflexionaba sobre la voluntad de Dios para él, ahora que probablemente ya se iba a casar. Más adelante vamos a leer nosotros que también se menciona que él estaba triste por la muerte de su mamá. Él no lo sabía, pero Dios enviaría a esta persona que sabría consolarlo para que ese dolor disminuyera. Aquí Isaac, hermanos, nos da unas lecciones bien prácticas. Número 1, ¿están listos? Amén. Pues no que me habían extrañado, mentirosos. Fuera para que dijeran amén, aleluya, gloria a Dios. Claro que sí, pastor, aquí estamos con todo, siempre con todo. ¿Qué vemos aquí? Ora por aquellas personas que quizás Dios tiene preparadas para ti o para tus hijos. Ora. Ora, entre más pronto comiences a orar es mejor. También existía la posibilidad que Eliezer no encontrara a alguien y regresara con las manos vacías. Entonces también Isaac tenía que orar para aceptar la voluntad de Dios, para vivir rendido a la voluntad de Dios. Pero la lección es clara y práctica. Ora, ora para que tus pensamientos se alineen con la voluntad de Dios. Número 2, ¿qué vemos también aquí cuando vemos a Isaac orando? Aquí vemos claramente que hay que estar en comunión con Dios antes de casarse. Antes, busca que tus hijos estén en comunión desde antes. Muchas veces aparece alguien que se les hace atractivo y es cuando aparece la comunión con Dios. Sí, cómo no. No, sin ningún deseo, sin ningún impulso, por el hecho de deleitarnos en Dios.
Hay que estar en comunión con Dios desde antes. El matrimonio es complejo y se necesita la ayuda de Dios desde el inicio para escoger, para comenzar con la persona adecuada y para que esa unión dé gloria a Dios. Número 3, ¿qué vemos? El esperar debe de ser una acción activa, no pasiva. Mijo, ¿qué haces ahí en el sillón acostadote esperando a que el Señor me mande con quién casar? No, prepárate, ponte de rodillas a orar, toma un buen curso de matrimonio, prepárate. Isaac no se quedó de brazos cruzados, sino realizando una práctica espiritual que le ayudaba. No actuó precipitado o mundanamente, sino cristianamente. Él está meditando y orando. Número 4, quien quiere buscar pareja, ¿saben a quién tiene que buscar primero? Dios. Ajá, exactamente. Busca primero a Dios. Busca primero a Dios. Cierto que tienes ese deseo, pero ¿está dentro de la voluntad de Dios? Yo tengo muchos deseos. Tengo un deseo de un pastel así grandote con una coca de dieta, obviamente. Pero tengo azúcar. No te dejes llevar por los deseos. Déjate llevar por lo que dice Dios. Quien busca pareja debe de buscar primero a Dios. Isaac buscó a Dios antes de ir a su futura esposa. No buscó la atracción física o afinidad, sino la sabiduría de Dios. Igualito que lo hacen los jóvenes en estos días, ¿verdad? No los critiques porque tú hiciste lo mismo, no te hagas. No te hagas. Ahora, ¿por qué estaría Isaac precisamente en ese lugar y a esa hora? ¿Se habrán puesto de acuerdo? ¿Se habrán mandado un Snapchat o algo así? ¿Un WhatsApp? No. Porque tanto Isaac como Rebeca, recuerden la gráfica que les puse del triángulo, porque tanto Isaac como Rebeca estaban siendo obedientes a la providencia de Dios. No es casualidad, hermanos. Miren lo que dice el versículo 63. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde y, vean estas palabras, y alzando sus ojos, ¿qué hizo? Miró. Y he aquí los camellos, último modelo, que venían, ¿con quién? Con su futura esposa. Cuando nosotros leemos esta frase, alzar los ojos, quizá en el español no nos hace lógica, o quizá por mucho tiempo hemos leído la Biblia y lo hemos pasado. Porque la Biblia dice, alzando sus ojos miró. Pues claro que miró, podríamos decir nosotros. Pero alzar los ojos en la Biblia no es simplemente un acto de ver, sino es un acto de expectación. Es apreciar algo significativo. Es reconocer que lo que está sucediendo no es casualidad, sino que es Dios obrando, que es la providencia de Dios. Por ejemplo, ustedes van a encontrar esta frase en el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y aquí viene la providencia de Dios. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces no es casualidad de que diga este pasaje bíblico que levantó sus ojos y vio. No, lo que Isaac está viendo es la respuesta a sus oraciones. Es Dios obrando en su vida. Su oración había preparado su corazón para reconocer la mano de Dios moviendo los eventos en su vida. En aquella época no tenían medios de comunicación para sincronizar su encuentro. Isaac estaba ahí por voluntad divina para que recibiera a su futura esposa, y cuando ve esos camellos, él no piensa, ¡qué casualidad! Él dice, Dios me trajo aquí y Dios está trayendo los camellos. Nuevamente, entre más se acerquen las personas a Dios, más se van a acercar entre ellos.
Isaac, al preocuparse por su comunión con Dios, Dios se preocupó por él. ¿Lo alcanzas a ver? Hermanos, esto es Mateo 6:33 en acción. Mas buscar primeramente el reino de Dios, todas las cosas vendrán por añadidura. Así, mis amados hermanos, es como deberíamos de preparar a nuestros jóvenes. ¿No crees? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia la preparación que da el mundo a sus jóvenes? ¿Qué diferencia? Ahora, ¿quiénes los preparan para buscar compañera? Los programas de televisión, las películas románticas, cosas que realmente no son la realidad. Ahora, ¿por qué estaba Rebeca pasando en ese carro precisamente a esa hora, en ese momento, en ese lugar? ¿Por qué? Porque Dios también estaba actuando providencialmente en la vida de Rebeca. No hay coincidencias con Dios. Mira el versículo 64, que se nos dice, ¿qué hizo Rebeca? Versículo 64, asómbrate con lo que dice aquí. Rebeca también, ¿qué? Alzó sus ojos. Alzó sus ojitos. Alzó sus ojitos. ¿Y vio a quién? A Isaac. ¡Qué casualidad! Rebeca alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Como en el caso de Isaac, no es casualidad lo que aquí dice. No es casualidad. El texto lo que está sugiriendo es que ella también percibió el cumplimiento de la voluntad de Dios, el propósito de Dios en su vida. Esto está conectando la vida de Isaac con la vida de Rebeca y su comunión con Dios. El triángulo que tenemos nosotros en la pantalla. Ambos levantaron sus ojos justo en el momento que Dios está cumpliendo su plan providencial en su vida. Ambos, en cierta forma, están mostrando una disposición para ver lo que Dios está haciendo en sus vidas. ¿Lo alcanzas a ver? Debemos de ayudar a nuestros jóvenes a ver no solo con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales. ¿Qué sucede en nuestros días? Cuando Liz me vio, luego se enamoró de mí. Le digo, oye muchacha, tú ni me conoces. Pues en aquella época yo tenía todo en su lugar. Ahorita ya todo se cayó. Pero es verdad. ¿Qué hacen los jóvenes? Ven una muchacha y que los mueve lo atractivo. No, eso deberíamos de enseñarles y alertarles. Deberíamos de ayudarle a los jóvenes a ver con sus ojos espirituales. Que ellos aprendan a reconocer el camino por el cual Dios los quiere llevar, no por donde ellos quieren ir. Ay, Señor, ya quiero casarme. Concédame la esposa. Pero que sea Martita, ¿eh? No, quizá Martita no es para ti. ¿Por qué actuar así? Que ellos aprendan en cada circunstancia de la vida levantar sus ojos y ver como vio Isaac y Rebeca. Dios está actuando providencialmente en cada circunstancia de nuestra vida y debemos aprender a reconocerlo. Algo que me llama mucho la atención aquí, hermanos, es que esto no sucedió en el lugar de adoración, no sucedió mientras están haciendo un altar, no sucedió durante un sacrificio, sucedió en un lugar común y corriente del diario vivir. Ahí es donde se manifiesta nuestro Dios. Pero muchas veces vivimos con los ojos carnales nada más. Y no levantamos nuestra mirada como Isaac y Rebeca. No esperes que Dios se manifieste solo aquí en la iglesia. No, mi hermano, Dios se manifiesta en todo lugar y en toda hora. Hay que aprender a levantar nuestra mirada y ver con los ojos espirituales. Recuerda que esto no comienza con el hombre. Para preparar a nuestros jóvenes,
No debemos decirle, mijo, tienes que orar, ahí empieza todo. Mijo, tienes que leer tu Biblia, ahí empieza todo. Mijo, tienes que ir a la iglesia, ahí empieza todo. No, ahí no empieza todo. Todo comienza con una relación personal con Dios por medio de Cristo Jesús. Es cuando entonces el Espíritu Santo vendrá sobre nuestros jóvenes y los va a guiar y podrán apreciar estas cosas. Muchas veces damos por hecho que ellos son salvos, no son salvos, simplemente son religiosos. ¿Qué sucede cuando las cosas no salen como ellos esperan? Se desilusionan de ese Dios. Todo empieza con una relación personal con Dios, si no, va a ser solo religiosidad. Tenemos que asegurarnos de su salvación para que puedan entender estas cosas. Sin una relación adecuada con Dios, de nada va a servir orar, leer la Biblia, congregarse, ofrendar, en fin, no va a servir de nada. Todo esto será únicamente moralismo humano y va a generar una fachada en ellos externa que les va a hacer mucho daño el día de mañana. El primer paso para que nuestros jóvenes vean con los ojos espirituales y entren preparados a un compromiso para casarse, si es la voluntad de Dios, es que tengan una relación con Dios por medio de Cristo Jesús. Antes de tener una relación con alguien para casarse, tienen que tener una relación con Dios. ¿Qué debo de hacer si deseo que mis hijos sean guiados por Dios hacia una pareja? Debo de instruirlos en prepararse espiritualmente para que sean sensibles a la dirección de Dios, como lo hicieron estos padres con Isaac y Rebeca. Preguntas de aplicación. ¿Están listos? Sí. No, hombre, siguen dormidos ustedes. Yo aquí dando mi mejor clase y todo mi esfuerzo, y ustedes dormidos allá. ¿Qué observas que están haciendo los jóvenes a tu alrededor para encontrar pareja? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Sí, subir fotos con un montón de Photoshop, ¿verdad? Muchas cosas, pero les aseguro que esto no lo están haciendo. No lo están haciendo. ¿Cómo podrías animar a tus jóvenes a seguir el ejemplo de Isaac y no del mundo? ¿Cómo podríamos animarlos? Y aquí hay muchos jóvenes. ¿Verdad que hay muchos jóvenes? Ay, ahora sí todos son jóvenes, ¿verdad? Gracias a Dios porque, créanlo muchachos, muchas de estas cosas que hemos estado aprendiendo, nosotros no las sabíamos. Y claro, la ignorancia no es excusa ante la ley, pero hicimos muchas cosas por ignorancia y muchos estamos pagando un precio muy alto, pero ahora ustedes ya no son ignorantes. Atiendan la voz de la palabra de Dios. Dice John Piper, esto es interesante, el abismo entre la visión bíblica del matrimonio y la visión humana común es, déjenme leerlo. El abismo entre la visión bíblica del matrimonio y la visión humana común es ahora y lo ha sido siempre inmensa. ¿Qué quiere decir John Piper? La forma en la que el mundo ve y prepara a las personas para una relación del matrimonio es totalmente opuesta a la de Dios. A la de Dios. Hay un abismo inmenso entre estas dos formas de ver las cosas. Y si el Señor me lo permite, voy a tratar de comprobarlo. Tristemente, las cosas han estado cambiando mucho desde Isaac y Rebeca en el mundo cristiano, entre los creyentes. Los padres ya no nos tomamos el tiempo de instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios como lo hizo Abraham y Betuel. No se toman el tiempo de enseñarles los estándares bíblicos desde pequeños, desde que su corazón es tierno y puede recibir esta información. Por esa razón, de repente llegan con que se quieren casar con cualquiera que les habla bonito. Muchos piensan que ya porque vienen a la iglesia, esa es la persona adecuada para su hijo. Pero no es así. Aún dentro de la iglesia se requiere mucho discernimiento, mucha sabiduría de parte de Dios. Si está en los planes de Dios
que nuestros jóvenes se casen, debe de ser con la persona que Dios diga. No con la que ellos se escojan o con la que ellos consideren que es la más atractiva. Si fuera así, mi esposa nunca me hubiera echado el ojo, nunca me hubiera pedido que me casara con ella. La realidad es que no era tan atractivo como yo creía que era. Pero los padres han dejado que tristemente un peligro sutil haya llegado al corazón de sus hijos. Ahora los jóvenes han estado siendo muy influenciados por Hollywood y las novelas. Se tiene una perspectiva muy baja de lo que es el compromiso matrimonial, muy baja, y es lo que hemos estado tratando de recobrar con estas clases, el estándar alto que Dios le da al compromiso matrimonial, al que dicen en inglés engagement, el estándar que Dios le da, no el que le da Hollywood, las novelas y las películas de romance. Por eso desde muy jóvenes se involucran en relaciones como si fuera un juego, como si fuera cualquier cosa. En lugar de estudiar lo que la Biblia dice, buscan recrear espectáculos de televisión en su vida y comienzan a vivir o intentar vivir lo que ven en televisión. Y eso es muy peligroso. La influencia del romanticismo en los medios ha hecho mucho daño entre los jóvenes cristianos. Las películas y series modernas presentan el matrimonio con la culminación de una emoción pasajera, que es totalmente lo opuesto a lo que hemos estudiado en la vida de Isaac y Rebeca. En Hollywood el enfoque es la atracción física, el sentimentalismo, todo eso llega en el paquete y con eso llegan con que se casan, si es que se casan, porque ya ahora ni siquiera se casan. Pero así es como lo presenta la Biblia, eso es lo que enseña la Biblia, que después del romanticismo y la emoción hay que tomarlo así de a la ligera. Mira lo que dice Malaquías 2:14. Ve conmigo por favor a Malaquías 2:14. Malaquías 2:14. ¿Ya lo tienen? No, hombre, ¿qué va a ser? Ni siquiera sabían que había un libro Malaquías, ¿verdad? Sí, hay un libro que se llama Malaquías. Ustedes nada más Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, ¿verdad? Adelante. Sí, el último. Malaquías 2:14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo siendo tu compañera y la mujer de tu... ¿De tu qué? Pacto. Ve conmigo a Proverbios 2:16 y 17. 2:16 y 17. Proverbios. Dice aquí el padre diciéndole a su hijo, serás librado de la mujer extraña. Aquí tenemos un padre preocupándose por su hijo e instruyéndolo. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus ¿qué? Palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida de ¿qué? Nuevamente esa palabra del pacto ¿con quién? De su Dios. Dios. ¿Te das cuenta, mi hermano? La Biblia presenta el compromiso para casarse como algo serio que nos lleva rumbo a un pacto con Dios. Mira la diferencia. No sé si alcancé a explicarlo bien. Hollywood anima a la emoción pasajera y luego impulsa a una unión la cual resulta inestable. Esa es la fórmula que se sigue. Pero ¿qué es lo que yo estoy leyendo en la Biblia? La Biblia me enseña que eso se debe de pensar porque es un compromiso serio,
el estar saliendo con alguien, el estar buscando casarse con alguien, se toma como un compromiso serio porque va a terminar en un ¿qué? Y no nada más un pacto con cualquiera, un pacto ¿con quién? Con Dios. Con Dios. ¿Alcanzan a ver ustedes la seriedad? ¿Por qué no debería de ser un juego de niños que nuestros jóvenes anden de aquí para allá, brincando de pareja en pareja y que su mente esté volando? Es algo serio, es algo muy serio. Ya hemos estudiado que detrás está el Evangelio reflejado. La Biblia no está en contra del romance o la atracción física, pero eso no debe de impulsar a una relación, y es lo que está impulsando a los jóvenes. Como dijo Paul Tripp en su libro, ¿qué estabas esperando? Él dice lo siguiente: el problema no es que esperemos demasiado del romance, sino que esperamos muy poco del matrimonio. El enfoque no es el matrimonio, ni esa seriedad delante de Dios, sino del romance, y se espera mucho del romance. ¿Qué sucede cuando se llega al matrimonio? Llegan las fricciones, los problemas, las dificultades. Ese nivel de romanticismo va a bajar, va a disminuir. ¿Y qué es lo que pasa en las parejas jóvenes? ¡Pum! Truenan. Miren, las estadísticas comprueban la poca influencia de la Biblia y la gran influencia de la televisión y las películas. Según un estudio de Pew Research Center del 2023, solo el 29% de los jóvenes en Estados Unidos consideran el matrimonio como algo muy importante. Solo el 29%. Entre los que se casan, aproximadamente del 40 al 45% terminan en divorcio. Este es un porcentaje muy alto. 40 al 45% entre los que se casan. Y una gran mayoría de estos que se divorcian admiten que no tenían claridad de lo que significaba el matrimonio. ¿Por qué? Porque la idea que ellos tienen es lo que aprenden en la televisión, que todo es romance, que todo es felicidad, que no es así. Ahora, Lifeway Research encuestó a jóvenes evangélicos y el 67% de estos jóvenes evangélicos dicen que sentirse enamorado es suficiente para casarse. 67%, estamos hablando que la encuesta la hizo Lifeway Research, lo cual muestra la influencia de la televisión, los medios de comunicación sobre una visión romántica y superficial del matrimonio. Detrás de esto tiene que estar Satanás, hermanos, que está demeritando el matrimonio, y por eso los jóvenes se casan sin saber lo que es el matrimonio, la seriedad, y viven un infierno. Es común escuchar en consejería bíblica a parejas de jóvenes admitiendo que ellos pensaban que su relación iba a ser diferente, que iba a ser lleno de emoción, de romance constante, de viajes y todo eso. Pero la realidad es que confiesan es que ellos no estaban preparados para los retos que iban a presentarse en el matrimonio. El consejero bíblico Jay Adams lo expresa con mucha claridad con estas palabras: el matrimonio no es un refugio de problemas, sino un campo de entrenamiento donde se aprende a glorificar a Dios. Es el campo de santificación progresiva. Ahí es donde nos moldea el Señor. Si pensamos que todo va a ser paz, tranquilidad y felicidad en el matrimonio, como nos lo presentan en la televisión,
Estamos viviendo una fantasía, no es así. Ahí es donde Dios nos humilla, nos enseña a amar a nuestro prójimo, aún en circunstancias complicadas, y depender de Él en medio de la necesidad. El peligro de ser expuesto a contenido romántico y sensual puede ir más allá. Y es que un estudio de Rand Corporation dice lo siguiente: los jóvenes que se exponen a contenido sensual tienen el doble de probabilidades de enfrentarse a un embarazo adolescente que aquellos que están expuestos a poco contenido de este tipo. Quien ve contenido sensual que les despierte todo este mundo, tienen el doble de la posibilidad de experimentar un embarazo no deseado. Esto sugiere que lo que consumimos en la televisión no simplemente es entretenimiento, sino que moldea expectativas, decisiones y a veces trae consecuencias graves, muy graves. Los padres debemos de capacitar a nuestros hijos y deberíamos de protegerlos de esta corriente cultural que les está dañando su mente y los está alejando su corazón de Dios. Debemos de pedirle a Dios que nos dé discernimiento y sabiduría para detectar si nuestros hijos realmente están viendo ese programa o esa película en una manera que no les cause daño. Cuando se ve una película romántica o de este tipo, ellos deberían de tener en mente que eso es como una película de superhéroes. No es real, es ficticio. Pero ellos terminan creyéndosela, como aquellos niños que se ponen una toalla y se brincan del segundo piso porque creen que es Superman. Lo mismo sucede con nuestros jóvenes. Entran al matrimonio y piensan que voy a abrir los ojos y mi esposa va a estar con make-up y bien peinadita y con un aliento a rosas. No, y así es como se presenta en la televisión, ¿cierto, no? Quisiera que algún día presentara en una de esas series a esa madre con un niño aquí, con el biberón al otro y con los pelos así porque no ha tenido tiempo de arreglarse. Esa es la realidad. Pero está haciendo mucho daño. Es deber y privilegio de los padres alertar a los hijos sobre los peligros de la cultura. Mira lo que dice Proverbios 5. Proverbios, capítulo 5, versículo del 1 al 4. ¿De quién es responsabilidad? ¿De la maestra de la escuela? ¿Del maestro de escuela dominical? Sí. No, no. De ustedes. No, sí. Mira lo que dice: alumno mío, está atento a mi sabiduría. ¿Dice eso? Hijo mío. No, es tu responsabilidad. Hijo mío, está atento a mi sabiduría. Y obviamente se refiere a sabiduría divina. Y a mi inteligencia inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. ¿Quién instruyó a este joven? Los padres. Ustedes deben de enseñarle a los suyos. Predicadores de la palabra de Dios dicen lo siguiente al respecto. Por ejemplo, Charles Spurgeon: el amor que descansa solo en emociones es como un fuego de paja. ¡Pum! Rápido se apaga. Arde intensamente por un momento, pero de pronto se apaga. Esto es muy común. Lo vemos muy comúnmente. Se quieren casar y no, hombre, mueven cielo, tierra y mar. Pues como no, están bien anestesiados. Pero cuando se les pasa la anestesia en el matrimonio, ¡pum!, no se soportan, no se pueden ver. Dice John Piper, que por cierto les recomiendo este libro, se llama Pacto Matrimonial.
El matrimonio no se trata principalmente de permanecer enamorados, se trata de cumplir el pacto ante Dios. Sí, porque se acaba el romanticismo y ya queremos deshacernos de este y buscar el que sigue. No, es un pacto delante de Dios. Decía Adrian Rogers, el matrimonio no es una unión casual, es la unión de carácter, convicción y Cristo Jesús. Cristo Jesús. Es nuestro deber regresar a la visión del matrimonio, regresar la visión del matrimonio al lugar que le corresponde, a ese lugar alto, sublime y bello que le ha dado Dios. Hay que enseñarle a los nuestros que el matrimonio es un pacto delante de Dios, no es un juego, no es un juego. Cuando los jóvenes entran al matrimonio con una visión centrada en sí mismo, sufren mucho. Y no nada más sufren ellos, sufrimos nosotros y sufren todos los que están a su alrededor. Porque solo estaban buscando una emoción, una autosatisfacción, romanticismo y terminan frustrados y desilusionados. Pero ¿saben de quién es la culpa? No los instruimos, no los instruimos. Pero cuando entienden que el matrimonio es un medio para glorificar a Dios, entonces ellos van a poder enfrentar los retos de la vida. Podrán disfrutar esa unión que aunque imperfecta, será bendecida por Dios. ¡Qué diferencia, hermanos! ¡Qué diferencia! Ve conmigo, por favor, a Efesios 5. Mira lo que dice Efesios 5. Versículo 22. Vamos a empezar del 22. Y voy a resaltar algunas palabras que dicen aquí para que captemos que no es un juego cuando dos jovencitos están intentando salir juntos para dirigirse al matrimonio. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿como a quién? Como al Señor, como al Señor. El matrimonio se compara con la sujeción de la esposa, se compara con la sujeción al Señor, y esto le da gloria a Dios. Ahora vean el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como ¿quién? Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Se compara el liderazgo amoroso del esposo con el del Señor y esto le da gloria a Dios. Versículo 24, mire 24. Así como la iglesia está sujeta a Cristo nuevamente, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Se repite este paralelismo que le trae gloria a Dios. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como ¿quién? Cristo. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se compara la entrega sacrificial del esposo a su esposa con la del Señor Jesucristo a la iglesia, y eso le da gloria a Dios. Versículo 29, miren el 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también ¿quién? Cristo a la iglesia. Se compara el cuidado y protección amoroso del esposo con el cuidado del Señor Jesucristo a la iglesia, y eso le da gloria a Dios. Versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de ¿quién? Cristo y la iglesia. Se compara la unión matrimonial con la unión del Señor con la iglesia. ¿Lo alcanzas a ver, hermano? No es un juego. No es un juego. Como puedes ver, el propósito del matrimonio es reflejar el amor sacrificial de Cristo y crecer en santidad dentro del matrimonio. Y nuestros jóvenes no tienen idea y lo están tratando muy a la ligera.
No se debe de tomar a la ligera el noviazgo o compromiso, porque es el camino a un pacto con Dios. Esto es algo serio. No permitas que la cultura, el cine los enganche, haciendo de esto parecer un juego inocente y sutilmente estarlos engañando para que el día de mañana paguen las consecuencias que son muy altas. Si nuestros jóvenes siguen el modelo del mundo, van a terminar decepcionados y dañados. Y con ellos, también nosotros. Pero si siguen el modelo bíblico, encontrarán gozo, encontrarán estabilidad en el Señor. No en ellos, en el Señor. Ve conmigo a Proverbios 18:22. Mira lo que dice Proverbios 18:22. Proverbios 18:22. El que haya esposa haya el bien y ha alcanzado ¿qué? La benevolencia de Jehová. La benevolencia de Jehová. Este es el modelo bíblico. Proverbios 19:14. Ahí a la vuelta. 19:14. La casa y la riqueza son herencias de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Este es el modelo de Dios. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, este es el resultado. Esto explica la gran cantidad de matrimonios frágiles en nuestros días entre los jóvenes y aún entre nosotros.